orar porque nuestros hijos sanen los recuerdos. Y este tema el Señor me lo trajo porque yo estaba orando por una niña que pues es casi de la edad de mis hijos, que es una niña adoptada y pues ha tenido algunas complicaciones emocionales y he estado orando por ella y yo sentí que el Espíritu Santo me decía, es que ella debe sanar los recuerdos, debe sanar los recuerdos. Y mirando esto dije, ¿cómo así? Hay que sanar. Uno siempre habla de perdonar, uno siempre habla de restaurar, uno siempre habla de esto, pero la verdad es que hay que sanar. Y yo creo que nadie puede sanar por otro. O sea, nadie puede sanar. Yo no puedo sanar las dolencias de nadie. Puedo sanar las mías orando y cuidándome, autocuidándome. Pero nosotras como mamás sí podemos interceder, que es lo que hacemos aquí, por el poder del acuerdo para sanar los recuerdos de nuestros hijos. Y como hay que tener un orden, como hay que tener un orden para poder orar, entonces, entonces lo primero que vamos a hacer aquí es ponernos de acuerdo. Una de las bendiciones que tenemos al orar nosotras aquí es que tenemos el poder del acuerdo. O sea, es diferente si yo oro sola, que sirve, claro que sirve. Pero cuando nosotras estamos aquí 20, 40, 50, 100 mamás en el poder del acuerdo, los cielos se mueven. O sea, es innegable lo que podemos lograr nosotras. Entonces quiero empezar orando por eso, dándole gracias a Dios. Señor, gracias por esta mañana, Dios. Gracias porque hemos terminado casi un año de oración en el poder del acuerdo. Somos casi 100, 120 mamás en acuerdo para bendecir a nuestros hijos, Señor. Hemos descubierto el significado y el poder que está en la palabra bendecir en tu nombre, Señor. Bendecir es decir bien, hablar bien, desear bien. Señor, y hoy cada una de las mamás que estamos y cada una de las mamás que han pasado por aquí, hemos bendecido a nuestros hijos. Hemos levantado piel vieja de maldiciones levantadas aún, de iniquidades, de todas estas cosas, de pecados, y las hemos cambiado por bendiciones. Gracias, Señor, porque tú nos diste la autoridad y las ganas y ahora el conocimiento de la importancia de bendecir a nuestros hijos. Hay cosas, Señor, que con nuestras bendiciones logramos hacer, aún cambios en las personalidades de ellos, Señor, que por nuestras bendiciones ellos se han movido a hacerlo, los has movido, así como moviste a misericordia. Tú en una parte de la Biblia dice, y fue movido a misericordia el samaritano. Él fue movido a misericordia, Señor, y muchos de nuestros hijos han sido movidos a tener cambios gracias a las oraciones que nosotros como madres, como abuelas y como tías hemos hecho aquí. Por eso, Señor, hoy una mañana más de este año estamos en el poder del acuerdo. Estamos en el poder del acuerdo con muchas mamás y más las que se van a unir. En este momento somos 55 mamás que ya estamos de acuerdo para bendecir a nuestros hijos. Señor, gracias, Dios, gracias porque entendemos el poder que hay en este grupo, Señor, que somos unas mamás en grupo, un grupo que es inamovible, que no importa, Señor, que tenemos una fe, Señor, una fe que nos movemos no por lo que vemos, es una fe que nos sostiene, que permanecemos, no es la fe porque vimos el milagro y entonces decidimos que estamos aquí porque acabamos de ver un milagro, esa también, pero es una fe que nos sostiene. Muchas de nosotras llevamos años orando por algo que sigue sin cambiar, Señor, pero aquí estamos con una fe que sostiene. Yo te pido, Señor, que cada mamá, cada abuela, cada tía que estamos aquí, sigamos con esa fe, la fe que permanece, la fe que no importa lo que está ocurriendo, yo tengo fe, no importa si está lloviendo, si está haciendo sol, si cambió, si no cambió, tenemos la fe. Aquí seguimos, Señor, porque nuestra fe viene de ti, Dios, porque tú nos das la fe para orar y para interceder. Gracias, Señor. Hoy ponemos esta oración delante de ti. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces en este tema de sanar los recuerdos,
Hay un versículo que me mueve mucho que está en Proverbios 23, espérense, ya lo busco aquí, Proverbios 23:7. Y y en una de las versiones me gusta, dice, pues como el hombre piensa dentro de sí, así es. Como tu hijo, como tu hijo, como mi hijo Juan Manuel piensa dentro de sí, así es. Como mi hija Estefanía piensa dentro de sí, así es. Como cada una de nosotras pensamos dentro de sí, así somos. Entonces, si yo pienso de determinada forma de mí, así soy. Entonces, por eso tenemos que orar. Nosotros aquí hemos orado mucho por sanidad emocional, por sanidad física, y hoy vamos a orar también por sanidad de las emociones. Siempre hemos dicho que el Señor nos da todos los ámbitos de sanidad. Cuando nosotros oramos por sanidad, es por todo. ¿Y por qué vamos a orar por sanidad de los recuerdos? Y hay una cosa que a mí me encanta hacer cuando oro por sanidad de los recuerdos, y es que a cada uno de sus hijos, de nuestros hijos, ahora lo boté, vamos a hacerle un edificio de acuerdo a la edad que tenga. Por ejemplo, este edificio es para un niño de 5 años. Primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso y quinto piso. ¿Sí? Y los cimientos es el embarazo. ¿Listo? Este edificio es para un niño de 5 años. Yo que tengo 59, mi mamá tiene que hacer un rascacielos. O sea, mami, rascacielos para mí. Porque yo tengo 59 años, o sea, son 50, mi edificio es de 59 pisos más los cimientos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué debemos hacer esto por hijo? Porque cada edificio de nuestros hijos es diferente, ¿cierto? Cada edificio de nuestros hijos es diferente. Cuando nosotros tenemos, ahora, entre paréntesis, lo debíamos hacer para nosotras mismas, porque nosotros por nuestros hijos intercedemos, estamos intercediendo y estamos bendiciendo para que ellos puedan sanar sus recuerdos. Pero nosotros no podemos sanar los recuerdos por ellos. Yo no puedo sanar los recuerdos por Estefanía, no puedo sanar los recuerdos por Juan Manuel, pero yo sí puedo orar, interceder y clamar para que ellos puedan sanar sus recuerdos. ¿Listo? Por cada hijo, por cada sobrino, por cada nieto, o sea, los que estamos orando por 8, tenemos que tener 8 edificios. Los que estamos orando por 10, 10 edificios, ¿cierto? O sea que vamos a hacer todo un barrio, todo un barrio de rascacielos en cada, en cada libreta de oración. ¿Por qué lo vamos a hacer así y por qué me ha funcionado así? Porque el Señor, hay cosas que nosotros no tenemos que empezar a esperar a que nos revele. O sea, hay cosas que yo no tengo que esperar que el Señor me las revele porque yo sé de mis hijos. Voy a empezarme a inventar, por ejemplo, cuando el niño tenía 3 años, yo me separé. Hubo un divorcio. Entonces, aquí, en el tercer piso, ojo, aquí, en el tercer piso, en una de las ventanitas del tercer piso, yo tengo que escribir separación o divorcio de sus papás. ¿Sí? En una de las ventanas yo tengo que escribir divorcio, ahí lo escribí en el tercer piso, no se ve muy bien, pero ahí está escrito, divorcio. En eso no necesito que el Señor me revele, ay Señor, revélame, no. Ahí es un recuerdo doloroso. Aún la muerte de una mascota, que es que mi hijo tuvo una mascota que le encantó, que no sé qué, y se murió cuando él tenía 5 años. Entonces murió Firulais, ¿cierto? Ahí ya está en el quinto piso. Hay cosas que nosotras como madres lo sabemos. ¿Por qué los cimientos? Yo les he dicho que ya hay estudios que dicen que el cerebro de un niño empieza a percibir desde el embarazo. Entonces, aún que yo estando embarazada, se murió mi papá, o sea, el abuelo del niño. Estando yo en embarazo, se murió una persona que me afectó a mí, ¿sí? Puede que se murió alguien y no, yo no era tan cercana, no esto, pero alguien que pasó, o que pueda decir cualquier cosa, hubo un terremoto cuando yo estaba embarazada y tuve un susto, pero terrible, terrible, terrible. Eso va aquí en los cimientos, ¿sí? Cosas que yo sé. Pero resulta que uno orando, cuando yo empiezo a orar por mis hijos, por cada uno de estos edificios, el Señor me empieza a revelar. El Señor me dice, ¿sabe qué?
hubo un abuso de cualquier tipo, hubo un abuso, hubo un miedo terrible el día que ustedes se fueron por 4 meses y lo dejaron, el día que usted lo dejó para que la abuela lo cuidara, que para en unas familias por cualquier razón, como siempre digo, esto no es para sentirnos culpables, ¿cierto? Usted se tuvo que ir de la ciudad 6 meses y se lo dejó a cargo de la abuela. Ese es un sentimiento de abandono, de rechazo, humillaciones, algunas promesas que se repiten y se repiten en el caso, por ejemplo, de padres separados, que el papá dice, yo voy a ir a visitarlo este sábado y no aparece, ¿cierto? Son cosas que se empiezan a repetir y, y en este edificio nos van a salir cantidad de recuerdos y el Espíritu Santo nos va a revelar cantidad de recuerdos. En el caso de niños adoptados, es importantísimo hacer esto. De hecho, esta charla nació a raíz de una niña adoptada que hoy tiene 20 y tantos años. Y el Señor me dice, esto, que no lo sabemos, yo lo revelo. Porque dice, ay Señor, yo no sabía porque mire, yo lo tengo desde tal edad. Revelación. Para eso el Señor nos da revelación. Y hay cosas que todos los colombianos los vivimos. O sea, yo creo que en todas las familias de colombianos hay alcohólicos. ¿En qué familia no se ha tomado cerveza? Guaro, guarapo, como se llame. ¿En qué familia? O sea, yo no necesito revelación grande para saber que hay trasfondo de qué? De alcoholismo en mi familia, ¿cierto? Yo no necesito grandes revelaciones para saber que hay un trasfondo de idolatría, aún de hechicería. Era muy común ir donde el brujo, ir donde el... Era lo más común, o sea, esto no es para ahorita, como digo yo, ay, usted fue donde el... No, 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 era lo más común, era lo más común. ¿Cierto? Entonces hay cosas que uno no necesita la gran revelación para empezar a orar. Y esto me pasó con esta chica por la que estoy orando y estoy trabajando. O sea, no se necesita qué pasó en el embarazo, qué pasó. Ahora, hay cosas que están marcadas. Si niños que nacieron dentro de un hogar tienen sentimiento de abandono y hay que orar por el sentimiento de abandono, por el sentimiento de rechazo, ¿sí? Porque niños que nacieron, mami, es que tú no querías que yo naciera porque yo fui un accidente, ¿cierto? Le dicen a uno, a algunos de sus hijos, naciendo ahí, imagínense un niño adoptado. Imagínense un niño adoptado. Entonces hay cosas que vamos a la fija, o sea, no necesitamos la gran revelación para saber por qué orar, ¿cierto? Pero a pesar de eso, cuando nosotros empezamos a llevar esto, aquí todavía hay pólvora, ¿se la escuchan? Eso, uy, qué horror. Entonces, a pesar de eso, eh, este edificio nos va a servir. Un daño que he visto muchísimo, por ejemplo, con personas que he trabajado, es yo vi como mi papá maltrataba a mi mamá. Yo tenía 5 años y vi como mi papá le pegaba a mi mamá, la insultaba, la humillaba. Y yo sentía una indefensión de no poder ayudar a mi mamá. Y ya después esa indefensión se cambió por rabia porque mi mamá se deja. Otra herida, mi papá o mi mamá me castigaban terrible, más allá de lo que debe ser una disciplina o un castigo. Y mi mamá se quedaba al frente y miraba cómo me golpeaban o miraba cómo me castigaban. Todo eso debe ir acá, en nuestro edificio. Y el Señor nos va a ir revelando. El Señor nos va, muchos de los temores actuales, muchas de los rasgos de carácter actuales de nuestros hijos se deben exactamente a problemas que ocurrieron acá. Muchos de los rasgos de carácter de nuestros hijos, de nuestros nietos, de ahorita se deben a estos problemas de carácter que hubo acá. Problemas, por ejemplo, si hoy mi hijo es iracundo, no, es que no se le puede hablar, es que es furioso, heridas del pasado, ¿cierto?
Personas que son temerosas, es que eso le tiene miedo a todo, le da heridas del pasado, desconfianzas. Bueno, muchas de las cosas, personas que explotan, o sea, está bien y se le dice algo y eso se le sube ¿cómo se dice? Se le sube el champú a la cabeza, heridas del pasado, ¿cierto? Explosivas, enojas, personas, por decir algo, negativas. No, oiga, vámonos a pasear, ¿para qué si va a llover? No, 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 y eso por allá nos vamos y qué tal que eso sea bien caro y no sé qué. Yo siempre digo personas que se desmayan y no vuelven en sí, sino vuelven en no, porque todo es negativo, todo es negativo. Yo les he contado de una amiga que tuvo la oportunidad de ir por primera vez a Europa y llegó y le dije, ay, ¿cómo le fue? Pues bien, pero llovieron 2 días. 2 días nos cayeron unos aguaceros. Ese fue el resumen de ella, de su viaje a Europa de 20 días. Ese fue el resumen. Qué bien, pero como le llovieron 2 días, ese fue el resumen. Entonces, personas negativas, las personas dominantes, el 90% de las mujeres somos dominantes, eso se tiene que hacer así. Flavia, por favor, haga el arroz, pero el arroz lo tiene que hacer así. Primero frita ajo, no le puede echar cebolla, ajo. Y tiene que dejarlo fritar y después tiene que echar el agua. No puede echar el arroz. O sea, tiene que hacer las cosas como yo digo. Y si no lo hace así, no me sirve. Si somos dominantes, si somos controladoras, ¿quiénes están en el club de las controladoras? ¿Cierto? Obsesivas, o si ya somos complacientes. ¿Qué quieres de desayuno? Lo que tú digas, cualquier cosa. Yo tengo aquí un plato marcado y en el plato le puse cualquier cosa, escrito con Sharpie. Entonces el que me dice que quiere cualquier cosa, le pongo el plato ahí, eso es cualquier cosa. Es que yo soy terrible. Eso es cualquier cosa. Aún la religiosidad, aún la religiosidad, ¿cierto? Vamos a hablar hoy para esta sanación de los recuerdos de nuestros hijos. Honestamente, debíamos empezar a orar por la nuestra. El edificio debía empezar por mí. Yo debía hacer mis rascacielos de 59 pisos y que el Señor me empezara a revelar. Muy seguramente, si yo lo hago y se lo muestro a mis hijos, digo, mira, voy a empezar a sanar cosas y mira a mí esto, yo me acuerdo, y empezar una charla. Mira, yo me acuerdo que yo tendría unos 7 años, cuando todo lo que estoy diciendo es inventado, cuando un día mi papá me dio una paliza terrible que quedé marcada, no sé qué, si sé más, y mira que todavía yo pienso en eso y me duele. Y lo escribí aquí en mi 7.º piso. Y me acuerdo que cuando tenía 14 años tal cosa, y me acuerdo que cuando tenía tal cosa, o sea, si uno empieza y empieza a contarle, mira, mira, estoy haciendo mi edificio. No les contemos que estamos haciendo el de ellos. Ese es un secreto entre el Señor y yo, ¿cierto? Ese, mi hijito, yo estoy orando para que usted deje de ser furioso. No, 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 no. Ahí nos toca a nosotras con nuestro Señor, ¿cierto? Pero si nosotros le empezamos a contar a nuestros hijos de nuestro rascacielo, que día trabajando con una señora me decía, yo a los 14 años salí y vi una persona muerta al frente de mi casa. Ella vivió una guerra. Y ella dice, y eso me marcó, fue la primera vez que yo vi un muerto. Y mi papá y mi mamá no estaban. Y tiene 14 años y eso la marcó. Y tuvimos que empezar a sanar y a hablar y a mirar cómo se sanan esos recuerdos. Dicho esto, entonces vamos a empezar a orar. Vamos a empezar a orar con esto que les digo de saber que hay consecuencias. Voy a empezar a orar con algunos versículos y saber qué, qué pudo haber pasado, qué pudo, qué pudo haber pasado que nos pudo haber marcado a nuestros hijos y que es el resultado de hoy. Para empezar a orar. Pero antes de todo, voy a leer unas cosas eh, y, y quisiera, si alguna lo quiere, pues se lo voy a pasar. Por decir algo, si yo hoy noto que mi hijo es impaciente,
Eso es por algo de acá. Entonces, ¿por qué de orar? Por paciencia, ¿cierto? Si mi hijo es rebelde, si mi hijo, hay personas que dicen, no, es que yo no, aún adultos, he escuchado a adultos, es que nadie tiene por qué decirme yo qué hacer, entonces si hay una fila, yo voy y me cuelo en la fila, porque yo no tengo por qué hacer eso, o sea, si es llevando en todo, o sea, yo no tengo por qué hacer la fila, yo no tengo por qué pagar impuestos, yo no tengo por qué pagar el Transmilenio. ¿Qué día iba yo en Transmilenio en Bogotá y puro cuando se empezaban a colar, la verdad, no es hace mucho tiempo, no hace poquito, yo creo que hará unos 7 años, 8, ya no me acuerdo, se coló una señora, pero ya una señora, no en Transmilenio, sino en un alimentador, ¿no? Se coló. Y entró y fuera de eso furiosa, es decir, es que yo nunca pago porque yo no tengo por qué pagar, porque para eso yo pago agua, luz y teléfono, y este gobierno es un ladrón, y yo no tengo por qué pagar. O sea, fuera que entró gritando y regañándonos a todos los que estábamos ahí. Una persona rebelde. Si es glotón, si, o sea, hay cantidad de cosas, si tengo autocontrol, si no tengo control, si tengo autolástima, si tengo negación. Y cuando sé que mi recuerdo ha sanado, cuando sé que mi recuerdo sanó, cuando yo puedo subir al quinto piso de mi edificio y acordarme que en el quinto piso me dieron la muenda y volver tranquila y poder subir como que miro la película. O sea, cuando yo veo la película y todavía lloro, no he sanado. Yo no sé, yo veo el Rey León 10 veces y todavía lloro cuando se muere Mufasa. Todavía yo lloro cuando se muere Mufasa, no he sanado, no he sanado. ¿Sí me hago entender? O sea, si yo subo al quinto piso y veo lo que pasó en el quinto piso, me acuerdo, me ubico, nuestro cerebro, ¿y saben por qué lloro? Porque nuestro cerebro no es capaz de distinguir si es real o si estoy volviendo. Por eso se llama que yo estoy reviviendo lo que pasó, porque mi cerebro vuelve y lo vive, siente la misma tristeza. Entonces yo sano y mi hijo sana el día que puede. Por eso yo no dije que esto vamos a orar para que se olviden los recuerdos. Olvídese que su mamá se murió cuando usted tenía 10 años. Olvídelo. No. Yo siempre me voy a acordar el año en que mi papá se murió. Pero es cuando yo lo puedo recordar las cosas buenas que tuve cuando él estaba, sentir nostalgia, claro, pero ya puedo devolverme a mi presente y estar en paz. Cuando yo subo al octavo piso y me acuerdo lo que pasó en el octavo piso y todavía sufro, todavía lloro, todavía pasa, no ha sanado ese recuerdo. ¿Sí me hago entender? No vamos a orar para que se olvide el recuerdo. Yo no puedo olvidar cuando veía que mi papá cogía palo a mi mamá. No lo voy a olvidar, pero sí puedo sanar ese recuerdo de sentirme impotente después de sentir. Yo ahorita estoy trabajando con personas, con unas mamás que no sé, pero es que la mamá es una santa. ¿Y por qué los hijos están, entre comillas, mal con ella? Porque todavía esos hijos tienen ira de mami, ¿tú por qué te dejabas maltratar tanto con mi papá? ¿Tú por qué permitías que mi papá hiciera tales y tales cosas contigo? Esos son sentimientos, recuerdos que deben sanar los hijos. Entonces vamos a orar y vamos a empezar a orar por cada cosa que hasta donde me alcance el tiempo. ¿Qué horas son? Son las 6:26. Entonces vamos a empezar a orar. Si yo en este momento, yo misma o mis hijos son envidiosos. Uy, mire que la vecina compró carro, eso debió ser que se robó la plata, eso debió ser que no sé qué, se dice más, porque qué ira, porque aún en la familia, ¿no? Uy, mire que sus Flavia hace unos postres tan ricos, eso debe ser que no sé qué, eso debe ser que sí se más, no. Entonces, ¿qué es envidia? Ese a mí me causa molestia ver lo que otros tienen y no yo. Cuando uno siente ira, resentimiento, aún deseos de dañar a aquellos que tienen algo, ¿cierto? Y una cosa de la envidia a veces es que yo no quiero lo que ellos tienen. Yo no quiero algo como lo que ellos tienen. O sea, yo no quiero el vaso como el que tiene Flavia. Yo quiero ser el vaso de Flavia.
¿sí? Esa es algo de la envidia. Eh, Aún la envidia sufre cuando ve triunfar a otra persona. Ay, mire que el hijo de fulanita se graduó. Qué envidia, ¿cierto? Uy, quién sabe cómo sería, no sé qué, bueno. Pero el envidioso casi que siente placer al ver fracasar a otra persona o al verlos caer. Entonces, si nosotros o nuestros hijos sufren de envidia, que el Señor nos revele qué pudo pasar acá. ¿En qué piso hubo algo que los marcó para que sean o seamos personas envidiosas? Entonces vamos a orar eso con base en Primera de Pedro 2:3, que dice, por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, toda envidia y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que crezcáis para la salvación. Señor, hoy venimos delante de ti, Dios, para que cada uno de nuestros hijos, en mi caso mis 3 hijos, Juan Manuel, Jaime y Estefanía, Señor, primero que todo yo te pido, Dios, que tenga yo el, el, el firme propósito, Señor, y la disciplina de hacer el edificio de cada uno de ellos. Porque Dios, aunque hayamos crecido en familias cristianas, en familias que los amamos, siempre van a haber recuerdos, siempre van a haber dolores, siempre van a haber apegos, cosas que los han dañado, Señor, y que el enemigo se ha metido de ahí. Y hoy, Señor, la oración es para que nosotras como madres podamos interceder para que nuestros hijos sanen sus recuerdos. Pero tenemos que ser conscientes, Dios, que los únicos que pueden sanar los recuerdos son ellos mismos buscándote. Ellos mismos, Señor, dándose cuenta de qué recuerdos son los que deben sanar. Y llegando delante de ti con esos recuerdos, Señor, poniéndolos delante, siendo honestos, diciendo, Señor, yo me sentí criticada, yo me sentí rechazada, siento un abandono infinito porque mi mamá me dejó. Por eso hoy, Señor, yo te pido que mis hijos sean capaces de reconocer sus sentimientos. ¿En qué año, en qué situación lo sintieron? ¿Cuándo fueron maltratados y cuándo nosotras como mamá no los validamos? Hoy, Señor, yo te pido que si mi hijo es envidioso, empiece a valorar y a respetar a los demás. A tal punto, Señor, que él pueda gozarse con sus logros genuinamente. Señor, así como dices, que él pueda desechar toda malicia y todo engaño, toda hipocresía, Señor. Señor, yo te pido que así como mi hijo y mis hijos se puedan gozar con los logros de los demás, también puedan llorar con sus pérdidas o sus fracasos. Yo lloro, Señor, para que mis hijos sean empáticos, para que mis hijos puedan también sufrir, puedan tener misericordia, Señor, de los que están pasando por problemas. Señor, cuántas de los problemas que tienen nuestros hijos es porque nosotros no fuimos empáticos con ellos. Cuando iban a llorar, les decíamos que no lloraran, que no fueran unas nenitas si eran hombres. No les dábamos permiso de estar tristes, de tener miedo a la oscuridad. Dios, hoy yo te pido que mis hijos sean empáticos, que sean capaces de escuchar a los demás y que puedan compartir de los que ellos tienen. No dar de lo que les sobra, porque normalmente a uno no le sobra nada, sino que sean capaces de compartir de lo que tengan. Si saben algo, que sean profesores, que sean maestros y enseñen lo que saben. Que si tienen tiempo, puedan dar de su tiempo para acompañar a personas que necesiten compañía o ir a un médico. Yo te acompaño si no tienes quien te acompañe. Dios mío, yo te pido que mis hijos sientan el deseo de ayudar a otros de la manera que esté al alcance de ellos y que siempre en su corazón esté el deseo de ver crecer, surgir y salir adelante a las demás personas. Dios, yo hoy te pido que sea como dice tu palabra, que desechen toda malicia, todo engaño, Señor, toda envidia, toda
con toda difamación, y que ellos, Señor, deseen tu palabra para que ellos puedan crecer. Gracias, Señor. En nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Mm, otro problema que puede tener alguno de nuestros hijos es ser demasiado temerosos. Le tiene miedo a la oscuridad, le tiene miedo a salir, le tiene miedo a viajar, le tiene miedo a todo, todo, todo. ¿Qué tal que compre un carro y sea robado? ¿Qué tal que me vaya y me roben? ¿Qué tal que salga y me hagan? O sea, es un temor. Ahora, hay un temor que uno tiene que tener. O sea, yo no voy a salir sola a las 12 de la noche al centro de Bogotá, ¿cierto? Eso yo lo sé. Pero hay personas que tienen un temor, temores ya infundados. Entonces vamos a orar. Eso también se genera por acá, ¿cierto? Entonces vamos a orar. Y ese lo vamos a orar con base en el Salmo 56, ¿cierto? Eh, y el Salmo en una parte me encanta que dice, el día en que temo, yo en ti confío. Ese va a ser el, el versículo con el que vamos a orar. Entonces, cuando una persona, uno de nuestros hijos es temeroso, siente la necesidad de defenderse y a veces el temor paraliza. Yo no entro a estudiar porque qué tal que no pueda estudiar. Yo ya con 50 años que me voy a poner a hacer una carrera. Yo ya casada, ¿cómo voy a hacer tal cosa, cierto? Entonces el temor paraliza. En muchos aspectos el temor paraliza, ¿cierto? Mm, y utiliza uno estrategias para no hacerlo. No, yo qué voy a hacer eso, yo no tengo plata, yo ya no tengo edad, yo ya no tengo genio, yo ya no tengo, y nuestros hijos también a veces no lo demuestran, pero pueden estar teniendo temores, personas temerosas. Solo el Señor nos puede revelar si nuestros hijos están así, si son personas temerosas, que no, ¿por qué no empieza a un nuevo negocio? Empiece a vender, no, yo no puedo vender, no, yo no sé ni hablar, yo no vendo ni un buñuelo en la puerta de un colegio, ni en Navidad, como el cuento, yo qué voy a empezar un negocio, yo qué voy a hacer, yo qué, ¿para qué? Temor. Entonces vamos a orar. Señor, si tú nos revelas, Dios, que alguno de nuestros hijos o alguno de los muchachos por los que estamos orando hoy es una persona temerosa de enfrentar riesgos, de empezar a estudiar, aún de empezar a orar, aún de empezar a asistir a la iglesia, de empezar a servir en la iglesia. ¿Cuántas personas están asistiendo a una iglesia solamente sentados? Yo no sirvo porque no soy capaz de prestar un servicio en la iglesia, pero yo de qué puedo servir? ¿A qué voy si allá hay tanta gente sirviendo? Busco estrategias, decir, no, es que yo no he leído, yo no oro, ¿cómo voy a servir si yo ni siquiera hago devocional? En mi cabeza creo cantidad de estrategias y todo es por disfrazar el temor que tengo. Señor, aunque mis hijos hayan sufrido desilusiones de personas que debimos estar ahí, entendiendo que Dios no es como ellos, Señor, que Dios no es, fui yo como mamá, que Dios no es como fue mi esposo, como papá, porque Él sí está siempre, Señor. Yo te pido que ellos alejen el temor de su vida. Y hoy yo te pido, Señor, que mis hijos decidan creer en tu fidelidad, Señor, y en tu protección. Y en que tú los guías, los acompañas y que aún vas delante de ellos en los nuevos proyectos que puedan decidir hacer. Que ellos sean capaces, Dios, de orar antes de hacer su sueño. Yo tengo el sueño de irme a estudiar fuera, aún de irme a trabajar. Tengo el sueño de estudiar en el seminario. Tengo el sueño de evangelizar. Yo te pido, Dios, que ellos sean capaces de creer en ti, en tu protección. Que decidan arriesgarse, Señor, a hacer lo que tú estás pidiendo que hagan. Que ellos crean en ti, que tú estás en el control y al cuidado de cada uno de mis hijos. Yo te pido que Juan, que Jaime y que Estefanía entiendan que tú estás al control de lo que ellos tienen, de lo que ellos van a hacer. Y que así como dice el Salmo 56, Señor, aunque sus enemigos lo hayan pisoteado, y aún no se necesita que sean enemigos, aún nosotros mismas, sin querer, Señor, en nuestra ignorancia, aún con nuestra mejor voluntad, algún día hemos pisoteado a nuestros hijos.
Aún los abuelos los han pisoteado estando en nuestro vientre. Señor, yo te pido revelación para orar específicamente, como dice aquí, aún si mis enemigos me han pisoteado, porque muchos son los que con soberbia pelean contra mí, dice el Salmo. El día en que temo, yo en ti confío. Yo te pido, Señor, que esa sea una palabra rema en la vida de mis hijos, que van a presentar una entrevista, que van a salir, que van a enfrentar, que quieren hacer un nuevo proyecto, que puedan decir, el día en que temo, yo en ti confío. No confían en el gerente, no confían en la palanca, no confían en nadie, confiamos en ti, Señor. Confiamos en que tú tienes el control, en Dios cuya palabra alabamos, en Dios en cual hemos confiado. Por eso mis hijos no temerán. Si tenemos hijos temerosos, algunos disfrazan su temor con ira. Uno les va a hablar de algo, dice, no me hable de eso, no quiero, no se meta. Señor, aprendamos a ser prudentes, pero sí a orar, Señor, a llegar delante de ti, orando con palabra. Y que en ese edificio que estamos viendo, si tú nos revelas la raíz, cuando empezó el temor, a raíz de qué, Señor, llegar a él interceder, Señor, para que haya sanidad en el recuerdo de mi hijo que produce el temor de hoy en día. Puede ser un hombre de 50 años, de 60 años, Señor, pero si logramos que tú nos reveles, Señor, dónde empezó el temor, en qué piso de ese edificio de mi hijo empezó el temor y empezar a orar, Señor, a interceder para que Él se dé cuenta y empiece a sanar esos recuerdos, Dios. Esos recuerdos siempre estará algo que ocurrió en el primer piso, en el quinto piso, en el octavo piso, y algo que se repitió durante pisos. Hay mujeres que fueron maltratadas desde los 4 años hasta los 10. Señor, pero a esos pisos tenemos que entrar para sanar esos recuerdos de tu mano. Ya no vamos a entrar solas. Mis hijos ya no van a entrar solas a ese sexto piso. Van a entrar de la mano contigo y van a limpiar el desastre que ocurrió en ese sexto piso para poder después decir, sí, aquí pasó eso, pero ya no me maltrata, ya no, ya ese recuerdo no direcciona mi presente. Eso que pasó en el cuarto piso, en el quinto piso, ya no direcciona el presente. Ese octavo piso de mi hijo no se puede cambiar, pero sí podemos impedir, Señor, por tu nombre, en tu nombre y en tu palabra, Señor, que contamine el presente y el futuro de mi hijo. Revélanos, Señor, qué pasó para orar, para interceder y para moverlos a ellos, Señor, así como moviste al samaritano a misericordia, Señor, para moverlos de pronto hasta que busquen ayuda, a que hablen del tema. Sanar un recuerdo no es negarlo. Sanar un recuerdo no es hablar de él. Es que yo ya no volví a tocar ese tema. No es esconderlo. Así no se sana un recuerdo. Para sanar un recuerdo hay que volver ahí, regresar con escoba, trapero. La escoba es tu palabra. Tu Espíritu Santo nos acompaña. Tú dices que el Espíritu Santo es el paracleto. Es como el carrito que nos lleva. Y Señor Jesús, tú nos guardas, nos cuidas, nos escuchas. Sanar un recuerdo no es negarlo, no es convertirlo en un secreto, es que es un secreto que me va a llevar a la tumba. Es un secreto que nadie sabe lo que me pasó en el 10.º piso. Muchas de nosotras no sabemos qué pasó con nuestros hijos, pero el Espíritu Santo nos lo puede revelar para orar y interceder, que ellos pidan ayuda, que ellos puedan llegar así, allí y sanar. Vamos a tocar otro tema cuando tenemos actitudes de víctima. Si yo noto que mis hijos tienen actitud de víctima, ¿qué es una actitud de víctima? Es que yo estoy aquí por culpa de los demás. Yo estoy gorda por culpa de los demás.
porque es que nadie me valora, porque es que nadie me cuida. O sea, yo estoy como estoy, es por culpa de los demás. Si notamos esa actitud en mis hijos, a veces nosotras se las alimentamos, ¿no? Es que esa profesora, es que ese colegio, es que ese barrio, es que esa tía que usted tiene, es que sus abuelas, como su abuela nunca lo quiso, por eso, mi hijita, usted está así, porque su abuela jamás la quiso. Porque es que se me cayó de la cama cuando tenía 3 años, por eso es que usted es así, ¿cierto? Entonces, una actitud de víctima, si el Señor no lo revela, es porque mi hijo o porque yo misma estoy convencida de que yo estoy aquí es por culpa de los demás. Yo no he estudiado por culpa de los demás. Yo no trabajo por culpa de los demás. Yo no hago devocionar por culpa de los demás. Yo no oro por culpa de los demás. Otra actitud de víctima. Yo pienso que si ellos se arrepienten o si ellos no cambian, mi vida va a seguir igual. O sea, los otros tienen que cambiar para que yo cambie. Es que hasta que él no venga y me pida perdón y se arrastre y llore y traiga el látigo y se corte así, ese día yo voy a cambiar. Antes no. Esa es actitud de víctima. No sé si mi hijo tenga esa actitud, si mis hijos tengan. Es que yo no estudio porque como no tengo el cuaderno, porque como yo no tuve el 5 materias y no tenía el norma de coser en la mitad, entonces por eso fue que yo no estudié, por eso fue, ¿cierto? Les voy a mandar a las que quieran un video de un indio Masai de la tribu. Eh, Estaba dando una charla en unas cosas del Banco BBVA de España, que dan unas charlas muy interesantes, y él contaba que le tocaba caminar cada día 20 kilómetros. Yo no sé, 20 kilómetros es de Chía a Bogotá, para ir a la escuela cada día, cuando tenía 8 años. 20 kilómetros caminaba de ida y 20 de venida para ir a la escuela, que no tenía cuadernos, que no tenía, bueno, la historia de él es increíble, pero estudió. No les cuento más para que a las que le interese les mando el video. La actitud de víctima es que mi vida podría ser diferente si fulanito cambia, o fulanita, o mi papá, o mi mamá. Y yo estoy amarrada de pies y manos. Ustedes saben que yo nado y nadé en la Cruz Roja. Y la Cruz Roja en Bogotá, más que enseñar a nadar, enseñan el salvamento acuático. Cómo salvar a uno. Y uno de los ejercicios que nos hacían era, nos amarraban las manos y nos amarraban los pies, amarrados con una cosa de bicicleta, ¿cómo se llama? Cuando lo que va por dentro de la bicicleta, la llanta, con un neumático de bicicleta, nos las amarraban, manos y pies, y nos tiraban a la piscina. Porque el primero que se tiene que salvar es el que nace, el que va a salvar es el primero que se tiene que autosalvar, ¿no? Porque si a mí me tiran así, ya me angustio y me muero, ¿cómo ir a salvar a los demás? ¿Cierto? Por eso es que yo les digo que nosotras somos las primeras que tenemos que hacer esto, que mi hijo cambie, pero a mí sí déjeme igual, a mí déjeme rabiosa, de víctima, de todo, pero yo sí oro es para que el otro cambie, pero a mí déjeme tranquilita, ¿cierto? Entonces a nosotros nos tiraban amarrados de pies y manos, y nuestro trabajo era tranquilizarnos, porque es en una piscina, la piscina de la Cruz Roja es bastante profunda, poder flotar e irnos desamarrando si durábamos media hora, 10 minutos, desamarrando todo eso, amarrados de pies y manos, para poder ya liberarnos y poder ir a salvar a otros. Una víctima se siente amarrada de pies y manos y estoy en las manos de los demás. La víctima está en manos de los demás, o sea, yo estoy en manos de mi mamá, porque mi mamá me maltrató, me pegó, me abandonó, me. Ahora el pastor no me mira, no me llama, yo llevo 2 domingos sin ir a la iglesia, el pastor ni se ha dado por enterado que yo no he ido a la iglesia, yo a veces llamo a mi pastor Bernie y lo molesto y le digo, oiga, me muero, usted no se da cuenta, ¿no? Él me aguanta, digo, me muero y usted no aparece por acá, ¿cierto? Pero a veces de verdad pasa eso. Entonces, hoy vamos a orar para que nuestros hijos y nosotras mismas miremos dónde nació esto, dónde apareció ese papel de víctima en mi vida y en la vida de mis hijos, ¿cierto? Entonces, vamos a orar con base en 2 Corintios 5:10, en Romanos 14, para que el Señor nos haga ver y empecemos a trabajar. O sea, esto con oración. ¿Qué día escuchaba una cosa que me encantó? Y decía,
A veces nosotros levantamos maldiciones orando, ¿cierto? Porque creemos que hay que orar para levantar maldiciones. Pero esa es la parte espiritual. Ya, se quitó la parte espiritual. Ahora toca, ya, la parte espiritual ya no, pero si yo no trabajo con la parte emocional y con la parte física, no va a haber nada. ¿Sí? Yo sufro, me voy a inventar, de diabetes. Y digo, Señor, sáname, sáname. Ok, el Señor me puede sanar, pero si le sigo echando 5 cucharadas de azúcar a mi café y si sigo estando quieta, porque yo debo caminar por lo menos 5 cuadras al día, entonces el Señor ya me sanó, pero ¿qué parte física y emocional tengo que hacer yo? ¿Cierto? Señor, sana el abuso que sufrí, sí, la parte emocional, la parte espiritual ya, pero tengo que trabajar en la parte emocional y aún en la parte física. Entonces, hoy vamos a orar para que los que tengamos o los que tengan actitud de víctima, y esta es la última, uy, tengo 10 o 12 temas por eso, pero alcancé a 3, pero prefiero 3 bien hechos y no más sin trabajarlos bien. Si yo veo que mis hijos, mis sobrinos tienen actitud de víctima, aún yo misma, vamos a orar. ¿Cuál es la actitud? Ya les dije, personas que están convencidas que estoy aquí por culpa de los demás. ¿Y usted por qué vive ahí? No, porque aquí me trajeron a vivir a Pérez. Pobrecita, me trajeron y yo estoy aquí, ¿cierto? Pero usted sí quería venir, pues como decidió Eduardo, entonces yo estoy acá, ¿cierto? Pobrecita, está aquí porque aquí la pusieron. Entonces, vamos a orar. Señor, tantos temas que tenemos, Dios. Hoy yo te pido que mis hijos sean capaces de sanar sus recuerdos. ¿Dónde nació ese papel de víctima que manejamos algunos? ¿En qué piso? Cuando tenía 3 años, cuando tenía 5, cuando vi que mi papá o mi mamá era así, porque hoy tengo ese papel de víctima, porque mis hijos siempre se dan la culpa a los demás, es que están sin trabajo por el jefe, por el presidente, por el alcalde, porque es que como nací en Colombia y aquí no hay oportunidades, porque es que como vivo en tal barrio y no en otro. Si yo noto, Señor, que mis hijos tienen papel de víctima, hoy, Señor, venimos delante de ti a quebrantar, a orar para que ese papel que han asumido y que hemos asumido, Señor, sea movido de nosotros. Tú dices en Romanos 14:2, Señor, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. No dice, Señor, que nosotros daremos cuenta del marido. Señor, es que yo estoy así por mi marido, por mi esposo, por mi mamá, por mi hermano. Cada uno delante de ti y mis hijos van a dar cuenta de sí mismos, ni siquiera de mí. Yo te pido, Dios, de que ellos sean capaces de asumir sus vidas. Como dice en 2 Corintios 5:10, Señor, yo pido que cada uno de ellos, cuando comparezcan ante el tribunal de Cristo, para que sean recompensados por sus hechos, de acuerdo con lo que se hizo, sea bueno o malo, puedan dar cuenta de lo que ellos hicieron. Porque a ti no te podemos llegar con disculpas. Delante de ti, mis hijos no pueden llegar a decir, es que mi mamá, es que mi papá, es que en Colombia, es que Bogotá. Por eso, Señor, yo oro para que Juan Manuel, Jaime y Estefanía acepten que los pasos que han dado y las decisiones que han tomado son los que han llevado su vida hasta donde están ahorita. Yo te pido que aunque que ellos se den cuenta que sí han sido heridos, pero que no es por lo que cada uno de ellos haya sufrido, sino con lo que ellos sí, porque están ahí. Yo no me puedo sentar a quejarme por lo que me hicieron. Es qué va a hacer cada persona con lo que le han hecho. Quedarse sentada ahí recordando y recordando que en el 5.º piso le hicieron, que en el 9.º, que cuando yo tenía 20 y me casé, recordando cada cosa de esas. Señor, yo te pido
que ellos tomen la decisión de levantarse y salir de esos pisos donde fueron lastimados. Y que entiendan que con tu mano, cogidos de ti, pueden salir de allí y empezar a trabajar, Señor. Espíritu de Dios, yo te pido que te muevas en la vida de mis hijos y empezar a barrer cada uno de esos pisos del edificio, aún, Señor, desde que estaban en nuestro vientre, aún, Señor, desde los cimientos, que no sean una disculpa, que el pasado no sea una disculpa para no sanar los recuerdos. Hoy oramos por sanidad, Dios. Hoy oramos para que, así como tú traes sanidad, que tú cargaste cada una de nuestras heridas, Señor, cargue las heridas de los recuerdos. Cada recuerdo que nos perturba, cada recuerdo que perturba a mis hijos, que lo daña, que hace que tengas estas actitudes, Señor. Yo hoy te pido que sea sanado para que pueda empezar a moverse, a migrar hacia otro lado. Gracias, Señor. Hemos orado en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén.